recién Hitler va surgiendo como un líder los informes que nos hablaban de quién era este hombre, qué es lo que este hombre pretendía, inclusive se habla de una vez que llega al poder, el representante diplomático peruano decía, este hombre no me impresiona, pero definitivamente es un hombre peligroso, o sea, él advierte qué es lo que iba a hacer, Hitler, y todo lo que él dice pasa. Hay un episodio muy interesante que él se refiere al tema de la contaminación de los estudiantes peruanos, porque en esa época habían muchos estudiantes peruanos en Alemania que recibían, digamos, beneficios del gobierno alemán para poder estudiar ahí. Les hacían rebajas, les daban alojamiento, etcétera, etcétera. Pero para lograr eso, ellos les vendían, ¿qué cosa? Ideología. O sea, los contaminaban con la ideología nazi, que era perniciosa, para que una vez que ellos regresaran al Perú, también pudieran ser una especie de aliados y difundir la ideología nazi en el Perú, ¿no? Como pasó pues en Argentina y en otras partes. Claro, no, era para todo en todo el territorio peruano. Entonces, la misión de la representación del embajador peruano va a tratar de neutralizar estas actividades, impedir que ocurran. Y en una de esas él hace algo muy interesante. Él era un hombre de una gran fortuna personal, era un millonario. Pues, la familia Gildemeister, todos sabemos quiénes son los Gildemeister, ¿no? Se podría en plata, como decimos comúnmente, ¿no? Y él tenía un castillo muy grande en los Alpes suizos, su dinero. Él no cobraba en la embajada, él trabajaba gratis porque tenía plata que no cobraba sueldo, lo hacía ad honorem. Entonces, él agarra a los peruanos, todos los chicos peruanos que estaban allá, y se los lleva a los Alpes. Y también se trae un grupo muy grande de alemanes y hace una serie de excursiones de escalamiento de montaña y curiosamente en todas las competencias ganan los peruanos. Entonces el mensaje era, no somos menos que ellos, somos más si queremos, mejor, y no necesariamente pues esta raza aria que pretende dirigir el mundo va a poder hacerlo, ¿no? Entonces trataba de dar lecciones de que no se dejen envenenar por la ideología nazi. Hay una serie de actividades también que nos muestran la valentía, la decisión, la determinación de los diplomáticos peruanos en Europa, que son un ejemplo de lo que es el compromiso del funcionario público con su deber, ¿no? De cumplir el deber, ¿no? A veces se piensa que son gente superficial o gente que está en las nubes, y creo que usted lo ha podido ver, es todo lo contrario. Hay un gran compromiso con el deber. El hijo de este periodista, Jaime Daltaus, era, por ejemplo, era jefe de misión en La Haya, en Holanda. Él pide permiso para ver a su esposa que estaba dando a luz en Londres y promete regresar en 5 días. Y justo en 5 días son los bombardeos alemanes contra Holanda y contra Bélgica. Y él, sin embargo, pese a todo, trata de regresar en medio de bombas, en medio de cosas contra viento y marea para cumplir con su deber. Vemos la preocupación de cómo se arma toda una red para sacar a los peruanos que estaban residiendo en Europa, con apoyo de los cónsules, y tratar de sacarlo del escenario de guerra. Lamentablemente muchos no quisieron escuchar, se quisieron quedar, pensaron que no iba a pasar nada, pero pasó. También vemos casos de peruanos que, más allá de su deber, trataron de ayudar a personas que estaban perseguidas por su etnia, por su religión o por sus ideas políticas, como es el caso, por ejemplo, de los judíos. Y tenemos a José María Barreto, por ejemplo, quien otorgó pasaportes para peruanos para que los judíos pudieran salir de algunos campos de concentración, y de ese modo salvó la vida de muchas personas. Cuando el gobierno peruano, que era medio, no había roto todavía con los alemanes, se entera de esto, lo que hacen es destituir al señor Barreto y sacarlo del servicio exterior por haber cometido un acto humanitario, en realidad. Y gracias a esta acción, el señor Barreto ha sido incorporado por el Yad Vashem de Israel como justo entre las naciones. Es el único peruano que aparece en este esquema de justo entre las naciones. Entonces vemos, como digo, infinidad de cosas interesantes, importantes, que nos han vinculado pues a la Segunda Guerra Mundial. El Perú declara la guerra a estos países, pero ya muy tarde en realidad, o sea, fue una formalidad para poder después entrar al esquema de Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas se va a formar por los países aliados que lucharon en la guerra. El Perú declara la guerra a Japón, Alemania, en febrero de 1945, cuando ya prácticamente la guerra estaba perdida.
pero también hemos sido partícipes de hechos oscuros en nuestra historia, porque no todo es bueno en el Perú, hay casos oscuros, y uno de ellos está vinculado al tema del Japón. Cuando el Perú rompe con Japón en el 42, después de los bombardeos, el presidente Prado viaja a los Estados Unidos, curiosamente es recibido en la puerta del avión por el presidente Roosevelt, lo que jamás ocurre de acuerdo al protocolo americano, porque el presidente americano espera en la Casa Blanca. Entonces, este era un gesto muy especial de haber esperado al presidente del Perú en la puerta del avión. Y durante las conversaciones que van a tener cuando Prado permanece en Washington durante 10 días, el famoso general Marshall, que fue el que después iba a establecer el plan Marshall, le dice: ustedes tienen muchos japoneses en el Perú. Y Prado le dice: sí, bueno, sí. Bueno, ¿cómo es? Queremos que los encierren a todos, porque son un peligro, sobre todo para el tema del canal de Panamá. Entonces Prado le dice: no, yo no puedo hacer eso, porque son ciudadanos peruanos. Entonces, yo contra un ciudadano, yo no voy a actuar. Pasan unos días y le dicen: bueno, entonces nosotros nos los llevamos en barcos y los traemos a los campos de internamiento que existen en Texas, porque como ustedes saben, los americanos sí pusieron a todos sus ciudadanos japoneses en campos de internamiento. Y Prado se vuelve a negar, pero era tanta la presión de los americanos que al final encuentran una fórmula que fue mala, que no se debió hacer, que es una vergüenza, pero se hizo, en el sentido de deportar a aquellos que aún mantenían la nacionalidad japonesa, que residían en el Perú hace muchos años. Pero se olvidaron que esos japoneses estaban casados con peruanas y tenían hijos peruanos. Entonces, en total, se deportan a los Estados Unidos a 1.880 personas, familias completas, de las cuales al final solo van a regresar 54 al Perú, ¿no? Entonces, han habido muchos episodios. Perú también tuvo a su cargo, acá del norte, salían los barcos peruanos apoyados con armamento americano, con la misión de defender el canal de Panamá. O sea, también hemos tenido patrullajes, acciones, y los americanos establecieron también unas bases militares en el norte. O sea que de alguna manera sí estuvimos involucrados en este conflicto mundial. Entonces, lo que acá tenemos es una historia de la guerra, pero la historia hecha por peruanos, vista por peruanos, ¿no? Y yo creo que al final eso es la contribución de la obra, ver este episodio tan trascendental de la historia de la humanidad con nuestros propios ojos como peruanos, ¿no?